Hola chicos, esta semana les traemos una receta que nos han pedido mucho, un básico de la repostería. Les comparto nuestra receta de bizcocho de vainilla ideal para tortas en capas o altas. Es súper esponjoso y al mismo tiempo resistente y da estructura a nuestros pasteles. Lo primero que haremos será agregar en un bol de la batidora la mantequilla junto al azúcar y vamos a batir por aproximadamente 8 minutos o hasta cremar la mantequilla por completo. Una vez logrado esto, vamos a rebañar los bordes del bowl para asegurarnos que se integraron bien todos los ingredientes. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas recetas. Recuerden que les dejo las cantidades exactas abajo en la cajita de descripción. Cuando la mantequilla y el azúcar se hayan integrado muy bien y la mezcla tenga esta consistencia, ahora es momento de agregar los huevos de uno a uno mientras vamos batiendo a velocidad media. Una vez agregados los huevos a la mezcla, procedemos a batir durante 6 minutos e incorporamos la esencia de vainilla. Ahora incorporamos el polvo de hornear y la sal a la harina y los integramos muy bien. El siguiente paso será agregar la leche y la harina de forma intercalada hasta agregarlos en su totalidad. Otro tip que les doy para evitar que la mezcla se les corte es dejar como último ingrediente la harina. Comenzamos con leche, agregamos harina, luego leche y al final harina nuevamente. Todo esto lo vamos a realizar a velocidad baja y vamos a mezclar solo hasta integrar. Recuerda no sobrebatir la mezcla para lograr unos bizcochos muy esponjosos. Rebañamos los bordes del bowl para asegurarnos que la harina se integró muy bien y les debe de quedar una consistencia como esta. Luego vamos a preparar nuestros moldes para el horneado. Para esto vamos a engrasar e inharinar los moldes y vamos a colocar un círculo de papel encerado en el fondo del molde para que sea mucho más fácil desmoldarlos. En este caso voy a hornear en 4 moldes de 15 centímetros de diámetro y para que todos los bizcochos tengan el mismo tamaño dividiré la cantidad total de mezcla en partes iguales. En este caso colocaré 460 gramos de mezcla en cada molde. Una vez llenos, procedemos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por aproximadamente 35 a 40 minutos. Pasado el tiempo ya están listos. Y así nos quedan estos bizcochos súper esponjosos e irresistibles. Si llegaste al final del video, muchas gracias. Cualquier duda o sugerencia o si deseas saber alguna otra receta, déjanos saber en los comentarios.